¿Te ha pasado que tienes una idea de un proyecto, ya sea de un cómic o de un manga, y ya casi la tienes lista, pero no la sacas? No la haces y te esperas y pasa el tiempo. Bueno, la realidad es que esto nos sucede a todos y es más común de lo que te imaginas. Así que el día de hoy, en este video, hablaré sobre este tema mientras dibujo. En esta ocasión toca a un personaje del anime Eminence in Shadow, a la mismísima Delta. Así que, ¿estás listo? Vamos echando trazos. Bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy. Recientemente acabo de estrenar una nueva conferencia con los principales temas o factores que tienes que evitar para poder hacer realidad y sobre todo muy exitoso tu propio cómic o manga. Y uno de estos factores, que incluso es el primero con el cual comienzo esta conferencia, es justamente en el cual donde hablo de no postergar, no alargar más el que comiences tu propio proyecto. Y bueno, este es un tema que resulta sumamente interesante porque creo que todos los que somos artistas en algún punto pues hemos estado en esa situación donde le hemos estado dando un chorro de vueltas en la cabeza a algún proyecto de manga, un cómic o algo por el estilo y nomás no arrancamos. Y bueno, comúnmente, sobre todo en nuestro primer proyecto, puede ser justamente donde pues por cuestiones quizás de incertidumbre, de miedo, etcétera, etcétera, no nos animamos a arrancar, no nos animamos a comenzar. Si este es tu caso, si te ha sucedido o en estos momentos te está sucediendo, bueno, en primer lugar, decirte que esto es muy común. No te asustes, no te desanimes, no te desesperes, porque al final de cuentas este miedo a arrancar o incertidumbre o lo que sea es de lo más normal del mundo y creo que todos los artistas en algún punto lo hemos vivido. Yo en lo personal me tocó incluso vivirlo con el mismo Soul Keepers, así es, hace 15 años, casi 15 años que arrancamos con Soul Keepers. Bueno, la realidad es que yo llevaba fácil como 3 años previos listo, ya con la historia pues prácticamente terminada en mi cabeza para la primera temporada, para los primeros 7 números, y la verdad es que pues no me animaba a comenzar, ¿no? Digo, quizás eran muchas las razones, como te digo, un poquito el tema de qué va a pasar o qué van a decir o qué va a suceder o la incertidumbre, el miedo, lo que sea, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que cada año, cada vez que llegaba, por ejemplo, mi cumpleaños, recuerdo que me ponía mi mamá mi pastel, me lo ponía así frente a mí y me decía, a ver, Fers, piensa en un deseo, ¿no? Y entonces agarraba y le soplaba a la velita y yo pensaba en mi cabeza que mi propio cómic se haga realidad, que mi propio cómic se haga realidad, ¿no? Y bueno, pasaba pues prácticamente todo un año y no sucedía, ¿no? Y llegaba el siguiente año y otra vez mi cumpleaños y otra vez el pastel y otra vez la velita. Y una vez más mi mamá me decía, a ver, sóplale a la velita, Fer, y pide un deseo, ¿no? Y le volví a soplar, digo, por segunda vez consecutiva y pensé que quería que mi cómic se hiciera realidad, y otra vez pasó otro año y no sucedió. La realidad es que muchas veces estamos, no sé, esperando que suceda algo mágico del cielo, que baje nuestro cómic ya hecho o algo por el estilo, y finalmente no nos animamos a comenzar. Posteriormente, ya más adelante, en una exposición, estaba ahí, conocí a René Córdoba, quien fuera este gran ilustrador que comenzó con los primeros números de Soul Keepers a dibujarlo, ya que tenía que armar un muy buen equipo de artistas para que me ayudaran a tener este lanzamiento exitoso del cómic. Y a partir de ese momento, bueno, pues ya comenzamos pues de una forma mucho más disciplinada, de una forma mucho más profesional y nos adentramos de lleno a comenzar Soul Keepers. Pero por eso te digo que al final del día me doy cuenta que si actualmente te está sucediendo esto a ti o a algún colega artista, pues es muy común que suceda, pero no por eso debemos de permitir que nos siga sucediendo. Es decir, tenemos que arrancar ya. Si tú ya tienes un proyecto de cómic o manga,
tienes que arrancar ya, no lo postergues más. Es muy normal que estoy en las exposiciones de cómics, ya sea en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en cualquier otra parte, y llegan varias personas, artistas o artistas en potencia, y me ven ahí con el proyecto de Soul Keepers pues prácticamente ya consolidado, con un chorro de libros, con un chorro de números, pues me platican, ¿no? Oye, yo también tengo una idea y lo quiero hacer y todo, ¿no? Pero luego cuando les pregunto, oye, pues, ¿qué te detiene o qué te hace falta hacerlo? Pues, no, que no sé, que luego, que a ver qué onda, ¿no? Y la verdad es que al final del día, creo yo, no son más que excusas que uno mismo se va poniendo. Y bueno, si realmente tantas ganas tenemos de que el mundo conozca nuestras propias obras, conozca nuestros propios cómics, pues el paso más importante es justamente dar ese primer paso, no tener más miedo y hacerlo. Y bueno, ¿qué tips te puedo dar yo después de lo que he vivido y los procesos por los que yo he pasado? ¿Qué tips te puedo dar yo a ti para que puedas de una forma mucho más sencilla comenzar y ya dar este gran paso de hacer tu propia obra, de hacer tu propio cómic? Bueno, en primer lugar, algo que ayuda mucho es que en tu cabeza muchas veces uno está esperando la perfección. Está esperando que la obra, la historia o el dibujo, la forma como cada uno dibuja, pues se vuelva como perfecta y entonces empezamos a postergar las cosas, ¿no? Entonces creo que un consejo importante es que no esperes la perfección, porque finalmente pues nada es perfecto, y si tú estás esperando esta supuesta perfección para tu historia o para tus trazos, pues realmente eso nunca va a llegar, y entonces cada vez vas a aplazar más que comiences tu obra, y conforme más pase el tiempo pues podría llegar a un grado de frustración al cual nunca comiences y nunca lo hagas. Y eso sí sucede, ¿eh? Han habido personas que pues pasaron los años, muchos años, y finalmente nunca arrancaron el proyecto y bueno, pues se lo perderán, ¿no? Y se quedan tristemente con las ganas de poderlo hacer. Pero bueno, como no queremos que esto te suceda a ti, entonces tal y como te digo, no estés esperando la perfección. Comienza ya con los talentos que tú tengas, con la forma como tú escribes, con la forma como tú dibujas. Ya sobre la marcha, créemelo porque nosotros también lo hemos vivido, sobre la marcha irás mejorando, irás puliendo tu talento, ya sea para escribir, para dibujar, para entintar, para colorear. Eso poco a poco lo vas a ir puliendo con el paso del tiempo. Pero lo importante es, como te digo, no esperes la perfección y arranca ya en este momento. Otro consejo que te puede servir muchísimo es también poner las cosas por escrito. Ayuda mucho porque muchas veces trae uno estas ideas en la cabeza, ya sea de la historia, de los personajes o del tipo de proyecto que uno quiera hacer, y por el hecho de simplemente traerlas en la cabeza dando vueltas y van y vienen y soñamos con ellas y a veces no dormimos y le dedicamos más tiempo o menos tiempo, muchas veces sucede que no terminamos de organizar las ideas, de plasmar claramente el camino que queremos seguir. Es por esta razón que te recomiendo mucho que anotes, que tengas un cuaderno, así como puedes tener un sketchbook para dibujar, para estar haciendo los trazos y todo eso, que tengas un cuaderno u otro sketchbook solamente para estar anotando las ideas específicas y sobre todo no solamente la parte de la historia, sino ya características muy específicas de lo que será tu cómic. No sé, pues cuántas páginas quieres que tenga cada uno de tus cómics o de tu manga, cuánto quieres que dure, cuántos serán los capítulos, dónde te gustaría venderlo, lo vas a empezar digital, lo quieres empezar impreso, lo quieres empezar de ambas formas. Todas estas ideas es importante que las plasmes por escrito, porque créemelo, yo lo he vivido, cuando ya lo estás viendo por escrito, de alguna forma todo se vuelve como más sencillo y sobre todo es mucho más fácil priorizar qué va a venir primero y qué va a venir después. Porque si no lo tienes por escrito y tienes todas las ideas en la cabeza, puedes tenerlas ahí muy nítidas y muy vivas y muy claras, pero el problema es que están todas dando vueltas y es difícil identificar cuál sería el orden correcto para ejecutarlas. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Por esa razón te recomiendo muchísimo que lo escribas y esto, créemelo, te va a ayudar a darle mucho más orden al proyecto y por lo tanto mucho más fácilmente vas a poder comenzar. Ahora, el tercer consejo que te quiero dar es que muchas veces quizás no es un tema de organización lo que te está impidiendo comenzar tu proyecto,
sino más bien es un tema como de miedo, pero un tipo de miedo más que nada porque nos sentimos abrumados por todo lo que se nos viene enfrente a la hora de arrancar un proyecto de esta naturaleza. Bueno, aquí la recomendación que te hago es que este gran problema, por así decirlo, o este gran reto que tienes enfrente, lo vayas separando, en lugar de ver como una sola bola de nieve gigantesca que se te viene encima, más bien sepáralo en varias bolitas de nieve en específico que por separado te será más fácil irlas enfrentando cada uno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo más común en el miedo que nos puede dar o la incertidumbre cuando estamos empezando un cómic o un manga es, por un lado, todo lo que tiene que ver con hacer propiamente la obra, escribirla, dibujarla, todo lo que implica hacer el producto como tal. Pero al mismo tiempo, también ya nos estamos preocupando en que si vamos a ganar o no vamos a ganar dinero con esa obra y qué vamos a hacer para poder ganar dinero y si voy a ganar mucho o voy a ganar poco. Y entonces empezamos a mezclar el reto de hacer el producto con el reto de la comercialización o cómo voy a ganar dinero con este producto. Entonces, cuando vamos sobre todo empezando, cuando es la primera vez y todavía no tenemos tanta experiencia en esos temas y los vemos los dos juntos, pues es muy común que nos sintamos como muy abrumados y que entonces no nos animemos a querer comenzar ya nuestra obra y la sigamos postergando, ¿no? Entonces, la recomendación que yo te doy es que lo separes y te enfoques primero en hacer la obra. Es decir, que te enfoques en hacer el cómic o el manga, en la parte de la historia, en la parte del dibujo y todo el tema de la comercialización y que si cuánto dinero vas a ganar y que si mucho o poco, todo eso, ya lo mandes para después y te preocupes por esos temas después. Con algo tienes que comenzar. Entonces, no puedes estarte preocupando por la parte económica, por así decirlo, si ni siquiera has hecho realidad el producto mismo y te has dado cuenta que lo vas a poder hacer bien y vas a tener la periodicidad necesaria o la calidad suficiente, ¿no? Entonces, separa este gran problema en dos pedazos, comienza primero ya haciendo la obra, no lo postergues más, ya hazlo. No te estoy diciendo que la siguiente semana, no te estoy diciendo que pasado mañana, te estoy diciendo hoy mismo, o sea, ya no esperes más y comienza a hacerlo. No va a suceder nada mágico adicional si te esperas más tiempo. La parte importante es que tú ya lo hagas. Entonces ya comienza, ya más adelante te podrás preocupar por los otros temas, pero va a ser más sencillo porque como ya comenzaste la obra, ya estás haciendo los dibujos, ya estás haciendo la historia, no se te van a estar juntando las dos cosas y ya con más calma podrás planear todo el tema, que si la distribución, que si la comercialización, que si no sé qué, cómo se gana el dinero, que si vas a vender más o que si vas a vender menos, eso déjalo para después. Entonces, estos consejos, estos 3 consejos que te acabo de dar, creo que te pueden ayudar muchísimo. A mí me han servido, yo los he vivido en carne propia. Yo, como te digo, también postergué Soul Keepers, me tardé como 3 años en arrancar, lo pude haber arrancado 3 años antes. Como te digo, a todos nos puede suceder. Lo importante, por ejemplo, en mi caso es que finalmente me animé a hacerlo, ya llevo 15 años haciéndolo, con 42 números, 6 libros recopilatorios, premios, Comic Con, San Diego, etcétera, etcétera. Ahora el momento es, te toca a ti comenzar tu propio cómic, tu propia obra y verás que no hay nada más satisfactorio en el mundo.